Muy Bienvenidos bien. a Lo Simple No Vale. Hoy tengo el placer de contar con Daniel Meca de Izquierda Española. ¿Qué tal estás? Muy buenas, Alberto. Pues encantado de volver a estar aquí y de poder participar en este debate, charla entre compañeros. Tengo el placer de volver a contar otro día con Salvador Miró de Vamos Iniciativa Cívica. ¿Qué tal estás? Pues muy bien, buenas tardes Alberto y muchas gracias por invitarnos, por invitarme, ¿no? Y estar aquí un rato charlando de un tema importante, como todos los que propones. Gracias. Gracias a ti también. Y bueno, por último, la primera vez que se trae en el canal, Juan Ignacio López Vaz de CRE. ¿Qué tal estás? Hola, buenas tardes a todos y nada, encantado de estar aquí y agradecer, por supuesto, la invitación. Nada, también las gracias a ti por participar y por tu tiempo. Vamos a hablar de la reducción de la jornada laboral. Creo que antes de profundizar en diversos temas, en cómo la veis o cómo se puede gestionar, voy a empezar preguntándoos que si la creéis necesaria o no, y si queréis ya pues vamos profundizando o si queréis ir lanzando algún tema sobre ello, pues no hay ningún problema. Daniel, empiezo por ti. ¿Crees que la reducción de jornada hoy en día es necesaria? Sí, bueno, tanto yo como mi partido creemos que es necesaria desde hace ya tiempo. O sea, el tema de la reducción de jornada o reducción de la jornada, creo que se lleva, sobre todo en los partidos de la izquierda, siempre es una cuestión que siempre se ha trasladado. Desde el año 83 que no hay una reducción de jornada y aunque vía convenios en algunos se hace alguna reducción, todos se han visto ineficaces y vamos, consideramos que es más que pertinente que se instaure desde las instituciones. Pues vamos, me gustaría ver que se aplicase, pero dada la prerrogativa de cómo está el Parlamento, pues es complicado que salgan a la luz, dadas las cávilas que tienen que hacer. Pero creo que es muy necesaria y creo que hay sobradas razones económicas, técnicas, de aumento de la productividad durante años en los que justifican la medida, aparte de ser pertinente, de cara a la mejora función de los trabajadores. Si quieres ahora, cuando le pregunte al resto de compañeros de si la cree necesaria o no, pues ya nos das tus razones por lo que crees que sí. Salvador, ¿tú qué Perfecto. opinas? ¿Necesaria o no? Bueno, nosotros consideramos que, bueno, es una cuestión más. Realmente no consideramos que sea algo absolutamente necesario, ¿vale? Para mejorar la productividad y la economía del país. Pensamos que es una cosa que está ahí y de alguna manera el implementarlo o no nos va a sacar de la ruina en la que estamos, ¿no? Porque ahora mismo estamos en una auténtica ruina, lo comentaremos después, ¿no? Creo que nos encaminamos a un precipicio. La gente no se da cuenta, pero nosotros sí. Entonces consideramos que, bueno, es una pata más, prácticamente es una reducción política, no se va a ganar mucho más y bueno, hay muchas patas que hay que mejorar en esa reducción porque puede valer a una parte de los trabajadores, pero a otra no le va a valer tanto a los que contribuyen, a los contribuyentes, con lo cual necesaria no la vemos absolutamente necesaria. Que se implementa, estupendo, pero tiene que ir acompañada de otra serie de mejoras más importantes que es solo la reducción de la jornada. José Ignacio, ¿cuál es también nuestro punto de vista? Bueno, yo creo que la reducción de la jornada laboral, y fíjate, en eso estoy de acuerdo en parte con Salvador, no creo que sea una necesidad, yo creo que es una tendencia. Lo que pasa es que esa tendencia hace que la decisión al final se convierta en algo necesario precisamente pues, por la propia salud laboral o por los propios derechos que van conquistando los trabajadores en sus ámbitos. Y lo que sucede es que probablemente en este caso concreto en España, entre 2024 y 2025, cuando esta propuesta se pone encima de la mesa por parte de una ministra en concreto, lo que pasa es que hay quizá, y en nuestra opinión, mucho de propaganda política más que de realmente un proyecto de llevar a cabo políticas públicas para mejorar la salud laboral o las circunstancias en las que se desarrolla el ámbito laboral. Esto no quiere decir que no es que sea necesario. Por supuesto que todo lo que sea una reducción de jornada laboral, yo creo que es una tendencia que viene no ya de años, viene de siglos. La primera reducción de jornada laboral, la primera reglamentación, la hace Felipe II en 1593 en este país. Yo creo que a partir de ahí
Desde hace 40 años no se había tocado la jornada mínima del Estatuto de los Trabajadores y es un elemento importante. Por lo tanto, yo creo que al margen del elemento político que creo que se está vendiendo un poco como propaganda, es una tendencia y está bien, y yo creo que es bueno que tenga su reflejo en las políticas del gobierno. Pero tienen que llevarse a cabo de una manera adecuada y yo creo que eso es lo que nos está haciendo. Daniel, tú has dicho que ellos no se han dicho que no sea Sí, necesario. sí, puede que sea que esté más a Pero favor. tú has sido más claro, con que sí. ¿Cuáles son tus razones? ¿O por qué crees que se debe reducirse? Bueno, a ver, lo primero de todo, también nosotros venimos de un partido socialista, entonces entendemos que mejorar la condiciones de vida de los trabajadores es muy pertinente. Por supuesto, España atraviesa dificultades muy grandes, es algo que estamos hablando aquí de una cosa muy pequeña, pero creo que el impacto que puede tener la vida de los trabajadores es muy importante. Y se ve afectado con un montón de cuestiones que son multifactoriales. Por ejemplo, las tasas de fecundidad en España son bajísimas. Yo entiendo que un mayor tiempo de ocio para nuestra vida personal, familiar, es importante aumentar. Está claro que el problema no solo está en el trabajo que tenemos, pero creo que es una medida más que pertinente, eso, por tema de bienestar del trabajador. Que los índices en España dicen que, pues, es bastante bajo, que hay una insatisfacción laboral muy grande, tanto en las condiciones, el tiempo que se emplea y demás. Y por supuesto también es una tendencia. La gente quiere tener más tiempo libre. De hecho, la mayoría de trabajos que más se demandan, incluso las empresas, cada vez tienden más a conciliar familiarmente la vida de los trabajadores. Es por eso mismo, porque los trabajadores lo están buscando. Creo que es algo más que pertinente y que además, como decía, con todas las nuevas invenciones y todas las innovaciones científico-técnicas, la inteligencia artificial y demás, vamos a la pérdida progresiva de trabajos. Entonces, reducir el tiempo del mismo para que haya un mejor reparto de trabajo es pertinente, necesario y es algo que va a tener que ser. De hecho, ya se ven a muchos economistas hablando de que tendrá que instaurarse un ingreso vital para todos los trabajadores. Pues bueno, en vez de ser como un ingreso vital, pues vamos a ir reduciendo el que ya existe y vamos, yo considero que es necesario hacer esa reducción y ese reparto del trabajo. Desde ese punto de vista, aparte que está justificado por los datos socioeconómicos de que hay una mayor productividad. Salvador, ¿tú también crees que si se reduce la jornada puede haber una mayor productividad? Vamos a ver, tendemos a tener más eficiencia en el trabajo. En eso puedo estar de acuerdo con Daniel, porque nosotros, desde luego, el teletrabajo, por poner el ejemplo del teletrabajo, es algo absolutamente necesario. Se empezó que si el teletrabajo sí, teletrabajo no. Hemos visto y hemos comprobado, y yo que trabajo en la empresa privada, hemos comprobado perfectamente a raíz de la pandemia que se puede implementar perfectamente. Esto mejora la productividad. En muchas ocasiones hay que regularlo porque el trabajador a veces trabaja más en teletrabajo, pues porque no sabe muy bien medir los tiempos, ¿no? Entonces, creemos también que es necesario esa regulación, no hay ningún problema. El problema que vemos nosotros desde Vamos es que no se trata de bajar una hora o media hora diaria, que ya en algunos convenios, algunas empresas ya lo están haciendo. Es un maquillaje, ¿no? El problema que vemos nosotros es la tendencia que se tiene con esta reducción de la jornada laboral, ¿vale? Porque nosotros no vemos que se vaya a mejorar. Nosotros entendemos que este gobierno lo que quiere es, vamos a decir, un mercado laboral que ya es muy pequeño, porque como sabéis, prácticamente entre 13 o 15 millones de personas están levantando un país de 50 millones de personas. Entonces, este país, nosotros lo que vemos es que lo que trata de implementar es medidas para que la gente no se preocupe, la gente tenga más tiempo libre y la gente, bueno, pues sí, esté descansando, etcétera, etcétera. Pero ¿cuál es la piedra angular del problema de todo esto? La retribución económica. Para nosotros es fundamental la retribución económica. Yolanda Díaz dice que sí, que esta reducción se hará sin pérdida de sueldo. Pero es que nosotros el problema que vemos no es el tiempo que se trabaja, porque nos da igual que sea 36,5, 37,5 o 38. El problema que vemos fundamentalmente a esa reducción, vamos, tiene ya la excusa para mantener el sueldo, pero es que los sueldos son bajísimos. Como sabéis, los sueldos llevamos 30 años en los cuales se ha incrementado un 2%. ¿Qué os voy a decir? De la inflación, etcétera, etcétera. Es decir, cada vez somos más pobres. Yo en casa lo tengo claro. Yo tengo 2 hijos y ellos mismos lo dicen. Dicen, no, si el problema del tiempo no es. El problema del tiempo no es. Tenemos tiempo de sobra para vivir. O sea, esa entelequia que hay que vivir porque te van a quitar media hora. No. Mis hijos, la gente, lo que necesita es
Me da igual trabajar 39 que 38 y medio que 38. Sueldos decentes, sueldos acordes con lo que estamos viviendo, porque no hay manera de vivir. No hay manera de vivir. Es decir, el sueldo medio en España, como sabéis, es 1.500 euros. Prácticamente como el ingreso mínimo vital. 1.500, 1.200, 1.300. Explicadme. Yolanda Díaz nos da media hora más, pero seguimos con sueldos de 1.400, 1.500 euros. ¿Nos va a permitir tener más hijos? ¿Nos va a permitir esa media hora con el mismo sueldo tener más hijos, tener proyectos, construir país, dar trabajo a la gente? Porque luego el tema de las pymes y autónomos ya hablaremos, pero bueno. Con lo cual vemos que eso es una cosa más política, una cosa etérea, que esta mujer pues se le ha ocurrido estupendamente, es verdad, que llevamos con 40 horas mucho tiempo, aunque los convenios, insisto, se los llevan a 37 y 38 horas en muchas empresas, o sea que ya andamos por 38, 38 y media. Y es, bueno, pues algo que ha vendido, pues que está ahí, es la ministra de Trabajo y tiene que hacer algo. Pero no veamos que se reduce, perfecto. Pero el problema, la piedra angular de avanzar como país, como economía, como proyecto, es el sueldo. Y si el sueldo lo sube, las horas, haced lo que queráis. No sé si me he explicado más o menos. Yo sí, te he entendido. Juan Ignacio. Bueno, yo creo que el gran problema, y se ha apuntado efectivamente, hay muchos factores alrededor de la jornada laboral, pero si nos circunscribimos a esta medida y a esta propuesta, yo, como he dicho al principio, me parece que más que una medida de una política pública, realmente estamos hablando de una tendencia. Francia es el único país que tiene regulado por ley un horario mínimo en 35 horas y, sin embargo, los franceses de media, con datos de Eurostat, pues vienen a trabajar cerca de 36 horas y pico, es decir, trabajan una hora y pico más de lo que marca la ley. Sin embargo, en España trabajamos una media de 39 horas cuando realmente tenemos una jornada máxima de 40, porque al final la negociación colectiva ha hecho su trabajo durante todos estos años, y hay que recordar que desde el año 82, en la que se instauró la jornada mínima de 40 horas, ha sido la negociación colectiva entre precisamente los principales agentes, los trabajadores con sus representantes sindicales y los empresarios con sus representantes empresariales, los que han conseguido llegar a acuerdos para que en los convenios colectivos se reduzca la jornada laboral de manera efectiva. De hecho, hay algún dato que te indica que realmente en España el trabajador asalariado está por encima de las 36, sobre las 37 horas, con lo cual estaríamos muy cerca de esa norma. Es decir, yo creo que lo que está intentando en este caso, además, un determinado partido y una determinada ministra del Gobierno de España es simplemente vender una decisión política que realmente la sociedad ya ha podido alcanzar perfectamente y a la que se le debería dejar, porque en determinados sectores una aplicación normativa de un límite de 37 horas y medias semanales puede suponer un problema, sobre todo en un país donde tenemos un gran problema, más allá, fíjate, como decía Salvador, de los sueldos, que estoy de acuerdo con él, yo creo que tenemos un gran problema, es que todavía tenemos un sistema de horarios de trabajo diferentes al del resto de Europa, donde se ha conseguido esos niveles de conciliación que aquí todavía no conseguimos, porque sobre todo en determinados sectores, y hablo por ejemplo del comercio, seguimos en muchos casos con esa cultura de los horarios partidos de 9 a 2 y de 5 a 8 de la tarde. Ese es uno de los grandes problemas que se tienen que implementar a través de políticas públicas, no solamente estableciendo una jornada máxima semanal, sino a través de otro tipo de medidas que fomenten sobre todo la productividad y la competitividad. Pero sí que estoy de acuerdo, y en eso yo creo que coincidimos todos, en que un menor horario de trabajo sí que genera una mayor productividad, y además a los datos me remito porque esto cuando se hizo en el año 76 y en el año 82 ya hay informes que indican que la productividad en el sector laboral español subía. Por lo tanto, creo que es un hecho demostrado que además se ha hecho en el resto de los países de nuestro entorno y no hay por qué pensar que en España no se puede hacer. Lo que pasa es que es verdad que posiblemente tengamos que cambiar otros aspectos de nuestra cultura laboral. Daniel, no sé si quieres añadir algo a lo que está diciendo Sí, los compañeros. la verdad que varias cosas, totalmente con lo último que has comentado, porque, cierto, la conciliación no solo se basa en que ahora reduzcamos la jornada, que me parece correcto, y además, una cuestión, en España se hacen muchas más de 40 horas por jornada, depende del sector, pero se hacen muchísimas horas extra, o sea, aunque marquemos Si hablamos que de hacen autónomos, 40, fíjate. sobre todo, y luego hay un pirateo con el tema de los fichajes, que eso también es otro tema. Entonces, que se cumplan las 40 horas ya sería algo a celebrar. Entonces, claro, que ahora se reduzca, estamos a favor, pero que se reduzca de verdad. Y lo que has dicho, totalmente de acuerdo, y ese también es un tema tanto cultural como para implantar. Es decir, la jornada partida impide mucho más la conciliación que una jornada más reducida en cuanto a horas, porque realmente eso es lo que te lo impide totalmente. Y también el tema de los horarios. En España
tenemos locales abiertos a las 10 de la noche, cuando el resto de Europa a las 7:30 están ya cerrando. Y eso también perjudica tanto esa conciliación como esa forma de vida y esa forma del sector económico. Y luego España, por supuesto, el mayor problema es el tema del salario, que es que tenemos salarios súper bajos, sobre todo la gente joven, como pueden ser los hijos de Salvador. Eso lo estamos pasando bastante mal. Pero bueno, que partimos de esa base, y es una cuestión del modelo productivo español, no tanto las horas, no tanto la productividad, que es cierto que la productividad de las horas no son tan buenas como el del resto, pero precisamente por eso, por el sistema productivo que tenemos en España, que es el sector servicios, y eso pues hace que las horas sean menos rentables y por tanto los salarios también. Ahí también tenemos que entrar, por supuesto, y eso es más capital que todo el tema de la reducción de jornada. Como es todo el debate, pues estamos de acuerdo, junto a ese resto de medidas y ese resto de implantación del sistema productivo español, que también es de urgente necesidad cambiar y seguramente más imperante que la reducción de jornada, pero bueno, supone cambios más grandes que esa pequeña reducción que efectivamente ya en algunos convenios se aplica y tiene más fácil aplicabilidad y ahí se puede colgar la medallita de la ministra de Trabajo, aunque estemos de acuerdo en el fondo. Eso no sé qué decir más, si no os pregunto, porque Yolanda Díaz vemos que al final con los empresarios pues no habla mucho. ¿No creéis que debería de hablar? Porque toma ella el lema, el quererlo sacar, pero al final no se pone de acuerdo. Pues yo creo que una medida de este calibre, pues con las empresas, con empresarios y con otros sectores, ¿tú qué opinas también de que lo gestione así? Porque yo creo que en ese sentido sí que es una medida que lo quiere llevar más por el partido político que realmente llevarla a cabo de una manera consensuada y que se pueda llevar a la práctica bien. Yo, mira, si me permites, por apuntar una cosa de la que ha dicho Daniel. Evidentemente, claro que el tema de la cultura laboral implica la necesidad de que nosotros mejoremos en productividad y en competitividad de nuestras empresas. Pero el tema de los horarios también hay que desmitificarlo un poco. Es decir, al final siempre hemos dicho que es que en Europa los sitios cierran mucho más temprano que en España, y cuando tú viajas por Europa te das cuenta de que los horarios tampoco son tan diferentes en determinados sectores, por ejemplo el del comercio y la hostelería. ¿Qué es lo que sucede? Que el problema es que en España, con esta medida que Yolanda Díaz ha puesto encima de la mesa, porque viene de un pacto de investidura en su momento con el Partido Socialista para formar gobierno, y era la gran medida estrella en ámbito laboral de Sumar, yo creo que nos equivocamos porque hemos roto con un principio básico precisamente del ámbito laboral, que es el de la negociación colectiva. Es decir, yo creo que hay sectores en los que precisamente la flexibilidad tiene que hacer que esa tendencia se vaya aplicando de una manera mucho más paulatina y gradual para que sea buena para los trabajadores, pero sin perjudicar a las empresas. Y precisamente a lo mejor en el sector hotelero y comercial es donde se debería haber permitido que esa negociación colectiva funcionara. Es decir, no cerrar en banda la negociación solamente con los sindicatos y no de permitir o provocar que el empresariado al final tenga que salir de ahí porque no se le ha querido ni siquiera escuchar. Yo creo que esas son una de las patas que faltan en esta mesa, y creo que ahí el gobierno ha fallado precisamente en algo que es consustancial a un gobierno de izquierdas y progresista, que es fomentar la negociación entre los agentes sociales. Y me preocupa que en ese aspecto ya se hayan tomado en varias ocasiones decisiones al margen de una de las partes de la negociación, simplemente porque hay que vender un titular político. Es decir, vender un titular político de que hemos conseguido 37 horas y media como jornada laboral, y sin embargo, mira dónde estamos ahora, intentando que esta ley vaya al Congreso y que se la apruebe precisamente partidos de la derecha, en concreto de la derecha nacionalista, que son los que le están poniendo pegas al gobierno de izquierdas. Pues no sé, resulta extraño defender esa postura desde una visión progresista, ¿no? Pero porque digo, es que yo creo que aquí no hay cuestión de ideológica, es que al final es una tendencia que hay que valorar, que hay que asumir, que hay que poner en marcha, pero habría que hacerlo precisamente dejando que sean los agentes sociales los que negocien. Y en determinados sectores, sobre todo, porque hubieran podido posiblemente alcanzar medidas o maneras de hacerlo mucho más flexibles y adecuadas para que hubiera sido mucho más fácil llevar a cabo el proyecto adelante, sin a querer hacer bandera ideológica de eso, que yo creo que es, en el fondo, el problema que estamos sufriendo en este momento. No sé si quieres comentar algo de lo que está diciendo José Ignacio. Sí, por supuesto. Por supuesto. Nosotros tenemos gran preocupación con este tema. Es decir,
porque al final no sabemos si saldrá o no saldrá, como decía Juan Ignacio, no sabemos si saldrá o no saldrá, porque evidentemente es como todo lo que hace este gobierno, ¿no? Que es por decretos, lo hace pues, a escondidillas, lo hace esperando el momento adecuado, si es verano o no es verano. La medida, desde luego, es necesaria, pero tiene que ir acompañada de otras cuestiones y tiene que haber más diálogo con la patronal. Y entonces aquí entra también el tema de los autónomos y de las pequeñas y medianas empresas. Es decir, nosotros pensamos que también tiene que haber libertad en ese horario. No tenemos que acotar. Yo ahí no estoy de acuerdo con lo que dice Daniel, que sí, que en Francia cierran a las 6, a las 7, me parece perfecto. Pero Francia no es España. De hecho, los franceses cuando vienen a España están encantados. Es decir, el que en Madrid haya apertura a más horas a partir de las 7, yo creo que no tiene por qué haber restricciones ahí. Y yo creo que la productividad se mide, las ganas de avanzar, se mide por cada persona y tiene que haber libertad. Es decir, yo entiendo que sí, en una empresa con convenio colectivo, etcétera, etcétera, que la gente no quiera aspirar a nada más, me parece perfecto. Pero debemos de dejar libertad en esos horarios. No debemos acotar esa libertad porque le estás quitando la libertad. Es decir, no, yo te acoto en horas para que tengas libertad, pero hay gente que a lo mejor no quiere. Hay gente que a lo mejor quiere trabajar más horas. Entonces, si incentivamos la productividad, yo entiendo que este gobierno lo que trata es de tener a, pues bueno, si hay 20 millones o 25 millones de personas activas, entre funcionarios, empleados públicos y cuenta ajena, autónomos, etcétera, quiere tenerlos a todos con un sueldo medio de 1.500 euros y tenernos todos ahí trabajando 30 horas. Se puede hacer, porque hay medios ahora y se puede, pero hay que ir por otro lado, hay que dejar cierta libertad en función de los, vamos a decir, de los grupos de empresas, si son pymes o si son autónomos o son de cuenta ajena o son los funcionarios quieren trabajar sus 7 horas, perfecto, pues ya está. Pero tiene que haber cierta libertad. No podemos llevar a todo el país a que esté todo el país dormido, trabajando sus 7 horas diarias y ya está, olvídate, vete a la piscina, vete a tomar 4 cubatas o cierra y vete a dormir. No, tiene que haber cosas abiertas, tiene que haber vida, tiene que haber empresarios que quieran trabajar más, porque a mí me hace mucha gracia. Y aquí voy a poner un ejemplo. Esta señora dice, no, hay que vivir, pero yo no, porque yo tengo responsabilidades y yo voy a trabajar mis 10, 12 horas. No, tú también vive y trabaja 6 horas y vete a tu casa. ¿Por qué no? Entonces, el querer tener a la gente dormida, divertida, tomando cubatas todo el día, etcétera, etcétera, con un sueldo que prácticamente solo te da para estar en tu casa y no poder salir de viaje, pues hombre, hay que mirarlo todo un poco. Yo creo que no es la clave el bajar media hora, si se baja estupendo porque hay capacidad para ello, pero se debe regular bien. Creo que no está bien regulado y ahí puedo estar de acuerdo con Junts, porque prácticamente ellos están diciendo que no, pues porque no quieren ese enclaustramiento, ¿no? O sea que queda mucho todavía para que se apruebe. Y yo, fíjate, si fuera ellos, apretaría un poquito más para regular algunas cosas que falta por regular. Pero bueno, es nuestra idea. Daniel. Sí, a ver, yo lo que decía de los horarios era un tema cultural, no digo que ahora mismo en español es impensable ahora decir, no, cierras a las 8, pero que es verdad que culturalmente igual es una reflexión más que una cuestión de aplicar directamente. Luego, este gobierno, realmente todos los pactos que ha hecho, no es una defensa, a mí me parece contrario. Quiero decirte, a mí que esto se apruebe sin el apoyo de la patronal me parece correcto. O sea, al final no todo tiene que ir, o sea, hay que negociar, hay que sentarse y hay que evaluar todos los puntos. Pero oye, si se niegan a ciertas cuestiones, creo que se puede aplicar sin ningún problema y eso no cambia nada. Lo que quiero decir con esto es decir, oye, pues si la patronal se pone en contra, que está bien que se negocie colectivamente, que se dice, no, sí, se negocia colectivamente. La realidad es que con la negociación colectiva se ha visto ineficaz, es decir, la reducción que ha habido de jornadas a través de esta medida ha sido de 7 horas en los últimos años, o sea, prácticamente nada. Entonces, bueno, pues la negociación colectiva está muy bien, pero realmente no se ha aplicado. ¿Y esto por qué pasa? Porque la negociación colectiva principalmente viene cuando son momentos de crisis, pues se intenta mantener el trabajo, no tanto en garantizar esas condiciones como puede ser el horario. Entonces, bueno, ahora estamos en un momento en el que se puede negociar. Y si en vez de negociarse por la ley, mira, ya se aplica y yo lo veo correcto. Está bien porque hay que valorarlo y ver medidas de adaptación, porque es cierto, las pequeñas empresas, las que tienen 1 o 2 empleados, pues lo tienen más complicado de gestionar. También es verdad que son 37, o sea, la reducción de jornada es en cómputo anual. Es decir, efectivamente hay trabajos que requieren de estar las 40 horas o incluso alguna más, vía horas extra, en ese periodo de tiempo. Pero bueno, es que esas 37 horas en cómputo anual se puede compensar de otra manera. No hace falta
todos los días media hora más. Puede ser que en determinados momentos del año tú hagas esa jornada de 40 horas o incluso superior, manteniendo los límites legales, y en otras pues tengan más vacaciones o un tiempo todavía más inferior. Pues eso es vamos, en principio es lo que entiendo que se tendrá que aplicar. Como no tenemos ley ni que de momento se vaya a aplicar este año, pues estamos un poco a expensas. Y yo creo que eso sí que se tiene que gestionar. Está bien negociarlo y demás, pero bueno, que si no se negocia porque se cierran en banda, porque se centran en no, sí, sí, que se negocie y eso no es efectivo, bueno, pues es lo que hay. Tampoco hay que llevarse las manos a la cabeza. Sí, pero fíjate, Daniel, yo te insisto en ese tema. El problema que yo veo es que esta es una medida que el Consejo de Ministros aprueba ya en 2024, que tenía que aplicarse a partir del 1 de enero de 2025, e Ujú. incluso dentro de la negociación con los agentes sociales se preveía un periodo transitorio durante un año donde las 37 horas y media iban a convertirse en 38 y media, porque también permitía una flexibilidad a la hora de empezar a implementar la medida para que las empresas, sobre todo las pymes, empezaran a poder aplicarlas, pudieran aplicar criterios de productividad, se pudieran arbitrar medidas de otras políticas públicas que puedan incentivar precisamente la competitividad y la productividad de las pequeñas empresas, sobre todo para introducir, por ejemplo, incentivos en materia de digitalización, en materia de innovación, en materia de cultura laboral, al fin y al cabo, que es lo que yo creo que es lo que nos hace falta y en eso estamos de acuerdo en España. Incluso se preveía el tema de que haya un 10% de esa jornada semanal que pudiera ser movible en los días de la semana para poder jugar con ella, sobre todo en determinados sectores. Y fundamentalmente yo creo que todo el mundo estaba pensando, porque era consciente de que en un país de servicios, como le pasa a España, pues la hostelería, por ejemplo, y sobre todo el comercio, pues tiene unos horarios que con la luz diurna que tenemos en la época de verano, pues evidentemente anima. Esto ya lo vivimos en su momento cuando las famosas, la oposición a las jornadas de las grandes superficies los domingos, que ya es una discusión sobre la que hemos pasado página. Es decir, esto también fue un debate enorme en su momento y sin embargo hemos pasado página. ¿Por qué? Porque es una tendencia que existe y al final se asume tanto por la empresa como por el trabajador porque se encuentran las soluciones. Pero las soluciones se tienen que encontrar, insisto, a través de la negociación entre los agentes sociales. Es decir, a mí lo que me parece mal de este asunto, y creo que es reprochable y se le puede reprochar a este gobierno, al menos desde luego a una parte del gobierno, es haber tenido un proyecto de ley en el 2024 para establecer o implementar una medida de carácter laboral que creo que es importante durante todo el año 25, para que a final del 25 los convenios colectivos pues empezaran a negociarse en la línea de respetar esa jornada máxima. Y sin embargo, ya en el propio año finales de 24, principios del 25, sea esa parte del gobierno el que dice, aquí no se negocia nada, directamente vamos a las 37 y media porque es lo que nosotros hemos prometido y no hay posibilidad de que los agentes sociales discutan esto. Y yo creo que el empresario no es el que está en contra de la reducción de jornada. El empresario lo que quiere tener a sus trabajadores produciéndole lo más posible. Oye, en el mejor horario, en el menor horario posible, porque está gastando menos otro tipo de recursos de carácter material, como por ejemplo electricidad, está gastando menos si sus trabajadores trabajan en casa y no son presenciales, sino que son sobre todo eficientes, o si están trabajando menos tiempo y están produciendo lo mismo o más. Y yo creo que se produce más. Yo cuando tengo que trabajar en una hora, lo que tengo a lo mejor 2 horas por delante, pues sé que tengo que ocuparme más. Yo creo que eso es una cultura laboral que el gobierno debería haber aprovechado y precisamente hacer valer a través de la negociación. Creo que ha habido una posición de enfrentamiento directo porque había que vender políticamente. Y te digo, posiblemente no desde el punto de vista del Partido Socialista, pero sí desde Sumar había que sacar una medida adelante en contra del empresariado, porque el empresariado, por definición, es malo. Y este es el problema. Es decir, el problema es que nos olvidamos de que hay dos partes en esta negociación que tienen que aplicar esas medidas, tienen que negociarlas y tienen que buscar la mejor manera. Y yo estoy seguro de que el empresariado está totalmente de acuerdo en que la reducción de jornadas, si se hace bien, le ofrece mayor productividad. Incluso teniendo que admitir el tema de la rotación laboral y cambiar turnos y en determinadas empresas, pues cambiar un sistema de producción, ¿no? Pero es que el gobierno no lo ha permitido. Y esto no lo ha permitido en este caso Sumar, no lo ha permitido Yolanda Díaz, porque prefería un titular de que yo pacto con los sindicatos y con los sindicatos y los obreros adelante, porque lo demás no me importa porque los demás son malos. Y ese demonizar a una de las partes de la negociación yo creo que es el gran error, porque al final luego te encuentras con que quien te iba a apoyar eso en el Congreso, pues te lo para. Y te lo para porque, y yo ahí le diría a Salvador, no le demos ideas a Junts, porque son capaces de decir, bueno, oiga, 37 y media para España, pero aquí en Cataluña que sean 35 porque nosotros somos más que nadie, ¿no? O sea, ojo, no les demos ideas porque todavía son capaces de intentar negociar algo así. Si no queréis, también os lanzo
relacionado con el tema, ¿creéis que la tasa de absentismo, al ser tan alta también, si reducimos la jornada, Salvador, cómo puede afectar también? Porque claro, tenemos una tasa de absentismo grande, si encima reducimos la jornada, habrá gente que también se pueda preguntar eso. Bueno, es que yo creo que no es compatible perfectamente. Es decir, yo creo que en este país el tema del absentismo cada vez es mayor. Decía Daniel también, ¿no? La picaresca, ¿no? Que si ficho, que si no ficho, también ocurre, ¿no? Debería funcionar esto por responsabilidad individual, ¿no? Al final el empresario contrata a un trabajador y el trabajador no hay que perseguirle. Si funcionáramos así, sería idóneo, ¿no? Porque es como hay que funcionar. Al final tú tienes que trabajar tus 7 horas, tus 8 horas, y bueno, cada uno en su empresa pues ya sabe que tiene una responsabilidad individual y tiene que fichar a la hora, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que el ascetismo tiene otro tipo de problemas. Yo vuelvo a lo que decía al principio, ¿no? Al final es un maquillaje político que se está haciendo mal, muy mal, terriblemente mal. Todo el mundo considera que media hora hay que quitarla porque efectivamente, pero no cómo se está vendiendo. Yo creo que se está vendiendo mal. Decía Juan Ignacio, no des ideas a Junts. Probablemente ya tenga sus ideas, porque veremos en septiembre qué es lo que dicen, porque bueno, lo van a romper, evidentemente, lo van a romper porque no les interesa. Entonces, todo lo que puedan exprimir y sacar del gobierno lo van a sacar. Entonces, pues un argumento más para seguir en su ruta hacia la independencia, ¿no? Porque ya prácticamente les queda muy poquito, ¿no? Y además les queda prácticamente aproximadamente un año, ¿no? De apretar, porque yo creo que ya en verano del año que viene, pues Sánchez dirá hasta aquí, claro, no puede aguantar más porque los otros van a apretar lo máximo, porque saben que lo que tengan ahora lo van a conseguir. Entonces yo creo que, volviendo al tema del asentismo, yo creo que el asentismo es otro problema. Es un tema cultural, un tema de la sociedad, cómo está avanzando, que hay que cometer el problema, porque yo, con todo el cariño lo digo, la ministra de Trabajo la veo bastante simplista, es decir, coge 2, 3 temas y se tira así 4 años, pero el tema laboral hay que acometerlo desde muchos puntos de vista. Vamos, debería ir unido a una reforma fiscal importante, a la reducción del gasto político, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, no es tanto el tiempo de vida que la gente ya vive, hacedme caso, es verdad, ¿eh? Eso que dice que la gente no vive, no es verdad. La gente ya vive, no como nosotros. Yo tengo 57 años, hace 30 años, pues yo tenía 2 días cuando tenía un hijo y si me caía sábado y domingo, pues mala suerte, el lunes a trabajar. Eso ha cambiado, afortunadamente, y también al gobierno progresista pues hay que aplaudir. Pero hay que avanzar. Es decir, no puede estar ahí, voy a bajar media hora 4 años seguidos, no. Es decir, yo creo que el consenso, no coincido con Daniel, porque tiene que haber consenso, todos los sectores productivos tienen que estar de acuerdo en avanzar y si hay que cambiar algo la ley, hay que cambiarla, pero creo que hay que dejar cierta libertad en ese sentido. Y el asentismo va por otro lado. Hoy en día, pues la gente tiene más problemas psicológicos, cuida más lo que le está ocurriendo. El gobierno también incentiva esas ayudas, porque antes nos forzábamos un poquito más. Ahora la gente se esfuerza menos, y esto hay que decirlo así. Se esfuerza menos, bueno, hay una ayuda, pues bueno, voy a ver si descanso un poquito más, porque hay que vivir, ¿no? Entonces, bueno, hay que tener cuidado con el asentismo y las horas, que yo creo que no tienen nada que ver, en mi opinión, ¿eh? Mi opinión creo que es algo distinto. Es decir, el que tiene responsabilidad individual trabaja, esa media hora le va a venir fenomenal, aunque va a seguir trabajando, y el que tiene asentismo y tiene algún problema de otro índole, creo que hay que acometerlo bajo otro prisma diferente dentro de las empresas. Daniel. Sí. A ver, lo que decía de romper la baraja y no negociar, no, hombre, yo parto de la base de que lo mejor siempre intentar llegar a una medida pactada, porque para empezar así se llevará adelante, si no, pues siempre es más complicado. Pero bueno, que si llegado el caso, en este caso no sé por qué se han dinamitado o si es por colgarse la medalla, porque ahora voy con los sindicatos, no lo sé. Si ese es el caso, pues no estoy de acuerdo con ese hacer y creo que, bueno, si no hay manera de llegar a un acuerdo, pues oye, no pasa nada por romper la baraja, pero a la medida de lo posible, pues intentarlo. Con el tema de la falta de asistencia en el trabajo. Claro, yo creo que no debería tener relación con la reducción de jornada. Incluso puede que la reducción de jornada mejore un poco esto, porque yo creo que trabajando menos puede mejorar, o sea, bueno, puede mejorar, no, yo creo que muchos trabajadores estarán más contentos porque tienen que trabajar menos tiempo y a lo mejor evita esos bajones en el trabajo que uno quiera, bueno, se vean. Luego también hay mucha gente que le echa muchísima cara y eso también hay que decirlo y no pasa nada.
Y creo que también es algo cultural por parte de todos, de decir, oye, hay que tener un compromiso personal con el trabajo. Yo creo que el trabajo, es verdad que está muy bien tener tiempo libre y hay que vivir, yo sí lo creo, pero el trabajo también el trabajo nos ocupa muchísimo tiempo y lo mejor es intentar ser felices, productivos, que el trabajo nos permita vivir mejor, con un mejor salario y eso es lo que tenemos que intentar remar todos. Entonces, bueno, el tema de la falta de asistencia, pues no sé, igual algo mejora, pero creo que toca otros palos que no sea ahora mismo la solución correcta hacia el mismo. Juan Ignacio. Bueno, muy rápido. Yo creo que sí, efectivamente el tema del absentismo posiblemente sea no sé, una circunstancia indirecta que se pueda derivar de una reducción de jornada, ¿no? Fíjate, estamos aquí hablando en todo momento que la reducción de jornada al final es trabajar menos. Yo creo que no es trabajar menos, es trabajar más. Es decir, es precisamente producir más en menos tiempo. Por lo tanto, es perder menos tiempo en ese espacio que tú tienes que dedicar a tu jornada laboral. Yo creo que se trata de eso y esa debe ser al final la finalidad de cualquier política fíjate, Daniel ha comentado un término que hacía muchísimo tiempo que yo en política no escuchaba, que es el tema de lograr la felicidad de la gente. Aquello que decían los de la Constitución americana y creo que es fundamental. Es verdad, es decir, quien al final no tiene tanto problema en su jornada laboral, en su puesto de trabajo, desde luego no va a estar pensando en cómo ausentarse del mismo y por lo tanto el absentismo pues sí puede tener una consecuencia ahí. Pero lo fundamental es que esas políticas que se implementan desde el ámbito público, al final lo que lleven es que la gente sea capaz de trabajar más en menos tiempo, es decir, de producir. Y yo creo que esa es la gran revolución que a la que debemos aspirar en el ámbito laboral. Y yo insisto, creo que es fundamental que esa labor se lleve de la mano de los dos grandes agentes sociales. El gobierno debe ser un árbitro, pero creo que no debe jugar a ponerse en el lado de una de las partes cuando ni siquiera se ha dado lugar a la negociación, porque independientemente de que el proyecto de ley en su día se aprobara por el Consejo de Ministros, como digo, había un periodo transitorio para el año 25 y sin embargo es que no se ha dado, no tenemos noticia ni siquiera por los medios de comunicación de cuáles han sido las negociaciones. Directamente sabemos que los empresarios se retiraron en el momento en el que el gobierno dijo, bueno, no, es que esto va a ser así y no hay manera de hablarlo, porque los empresarios lo que querían poner encima de la mesa es que hay determinados sectores que necesitan de una cierta flexibilidad en un determinado momento de tiempo. Y esto es lo que yo creo que es el gran error de este gobierno. Al menos desde luego, e insisto, y en eso pues valga decírselo así a Daniel, yo creo que no es una cuestión tanto del PSOE en este caso, sino yo creo que ha sido una parte del gobierno que ha querido apuntarse un tanto ideológico político ante su público en algo que no era necesario porque estamos reduciendo de 40 a 37,5, como decimos, cuando los datos te dicen que en España ya se están trabajando realmente 36 y pico, con lo cual esa reducción lo que va a hacer es poner negro sobre blanco algo que en la realidad ya existe porque se está negociando en los convenios colectivos. Chicos, no sé si queréis añadir algo más, porque yo creo que el debate. Yo, Sí, una, una cosita muy breve. Yo no soy del PSOE, yo soy de izquierda española, que no sé por qué antes he dicho como socialista. Como he dicho socialista, entiendo la confusión. Izquierda española. Socialista en cuanto había en cuanto a la entendido ideología. PSOE en algún momento y por eso no te lo he dicho, preocupes, no son las pesquisas de la reducción, pero bueno, solo un pequeño apunte del tema de trabajar menos. Bueno, en algunos sectores sí que se va a trabajar un poco menos. En otros, por supuesto, las horas, si es que ya pasa, la productividad, cuando digo que aumenta, es que ya ha aumentado. Es decir, con la inteligencia artificial, con todas las invenciones técnicas, robóticas, la producción ha aumentado muchísimo. O sea, mira, el dato era un 53% sobre la productividad sobre el 23,6% que habían subido los salarios. Claro, ahí hay una diferencia de mayor productividad que no se ha visto relacionada con el salario percibido por el trabajador y que, por tanto, veía de justicia que se diese la reducción de jornada. Si se ha hecho rompiendo la baraja y sin quitar esa vía transitoria, que yo creo que sí que es necesaria porque es la reducción de jornada, pero progresiva. Es decir, pues efectivamente, hay sectores que no lo van a notar porque precisamente a lo mejor tienen media hora en su trabajo diario que les sobraba y otros que pues tienen que ver la forma de adaptarlo. Entonces, eso por supuesto. Ya está. Salvador. Sí, en ese sentido yo creo que estamos todos de acuerdo. Es decir, no se ha hecho bien, lo decíamos al principio, ha sido un tema político, pero yo sí quería decir, porque si vamos a terminar, sí quería decir, en este sentido, me preocupa mucho porque esta parte del gobierno, aunque parece que está despistada y tal y cual, siempre hay un trasfondo detrás, ¿vale? Y nosotros pensamos que hay un trasfondo muy grave en lo que está haciendo en esta reforma laboral y todo lo que está haciendo, ¿no?
Sabemos, ¿no? Y por decirlo así claramente, en el tema de los parados, ¿no? Pues bueno, ese dato que dan no es del todo correcto, ¿no? Es decir, al final ya no hay temporalidad, son contratos discontinuos que trabajan un mes y luego no trabajan 3 meses. En fin, está todo maquillado, ¿no? Y nos preocupa mucho esa improductividad, aunque estoy de acuerdo con lo que dice Juan Ignacio, que al final quitar media hora perfectamente se puede trabajar porque las nuevas tecnologías y al final si estás 8 horas vas a perder el tiempo muchas veces. Entonces menos tiempo tienes, más productivo eres y venga a casa a vivir la vida. En eso estoy totalmente de acuerdo. Pero me preocupa donde nos quiere llevar este gobierno, que es al desasosiego, a la falta de responsabilidad, al no tener futuro, ¿vale? Y en esa parte tienen mis hijos, hablo mucho con ellos y no lo entienden. Esta forma de producir, esta forma de llevar el país, no la entienden. Dice, entonces a mí me abocan a tener un sueldo de 1.500 o 2.000, que es lo que gana la gente en este país, De forma media, 2.000 euros. Unos ganarán 3.000 o 4.000, estupendo. Pero bueno, de forma media, el sueldo más normal en este país son 1.500 euros. Y a ellos les preocupa. No les preocupa esa media hora. Les preocupa poder vivir. Claro, dice, es que hay que vivir. Pero para vivir hace falta un sueldo acorde a los tiempos. Y un sueldo de 1.000 euros o 1.200, como puedan estar ganando, y poder alcanzar los 1.500 euros, gente que lleva trabajando 30 años, es un auténtico disparate. Y ahí pongo el ejemplo que decía este señor que nos está gobernando, que en 40 años hemos subido de un sueldo de 15.000 euros, en 40 o 50 años, a 30.000. Pero eso es un auténtico disparate, un auténtico disparate. Es decir, hoy en día no se puede vivir con 30.000 euros una familia de 4 personas. Y lo sabemos todos, y lo sabéis todos. Y así no se puede vivir. Entonces, que no me diga que con media hora la gente tiene que vivir, porque esa no es la solución. La solución es hacer una reforma más importante laboralmente para que la gente pueda vivir con sueldos acorde con lo que es la actualidad, no de hace 50 años, por el amor de Dios, que decía Pedro Sánchez. No, es que ya tenemos 25.000 euros de forma media. ¿Pero qué hace una familia de 4 miembros con 25.000 euros? Brutos. O 15.000. Absolutamente nada. Y así no se puede vivir. Puedes tener tiempo, pero si no tienes dinero, no puedes vivir. Entonces ahí yo veo un choque muy importante, con lo cual hay que negociar con la patronal, con los autónomos, con las pymes, porque hay muchos autónomos que tienen un trabajador, 2 trabajadores y no quieren problemas, quieren que les ayude a producir más y no al abandono de los autónomos, que sabemos que estamos en 3 millones y pronto estaremos en 2,5, prontos en 2 y este país será de funcionarios y de empleados públicos y estupendo. Pero no es así, el modelo productivo. Esa es mi opinión, es un poco más profunda, pero bueno, media hora bien, pero que hay más cosas que hacer. No se vive por media hora más. No. Chicos, ¿queréis añadir alguna cosa más? Nada, totalmente. Que aparte de la reducción de jornada, sobre todo es un cambio del sistema productivo. Pero eso ya da para un mayor y profundo debate. Sí. Pues bueno, chicos, muchísimas gracias a los 3. Ha sido un placer y otro día os volveré a avisar para abrir, ya habéis abierto algunos temas más, profundizaremos sobre alguno de ellos más, ¿vale? Muy bien. Oye, Pues pedir muchas disculpas gracias. de nuevo a Gracias, Daniel, que Daniel, lo he Juan colocado Ignacio. en el partido que no era. Me he confundido española. con alguna referencia. Nada, no te preocupes. El socialismo lo han acotado ellos, aunque no se lo merezcan. Lo que hay. No, oye, yo te alabo el gusto. Yo creo que el verdadero socialismo ahora mismo, por lo menos el respetable, no está precisamente en el PSOE. Pues sí. No, estoy de acuerdo. Pues bueno, chicos, un fuerte abrazo y nos vemos. Un saludo. Un Gracias, abrazo, Alberto. chicos. Adiós. Venga, un saludo.